Felices de que estén aquí, ¿eh? Ya vamos a ir a la palabra enseguida nomás, por favor. Qué pobre fue el aplauso, según me decían en casa. Usted sabe que ayer el predicador de anoche me dice, pero yo antes de predicar quiero esa canción. Y el de esta noche no sé si la quiere, pero yo creo que usted la quiere. Pará, no se apure. Pero está tan apurado, siéntese. ¿A dónde va? Están apurados. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor. A ver, con las palmas arriba. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Y sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Y sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanzas, aleluya. Dígalo. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanzas, aleluya. ¡Sube! Y sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza. doy vueltas en el aire y grito alabanza. ¡Sube! Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, Con todas mis fuerzas, alegría y danza. doy vueltas en el aire y grito alabanza. Dígalo. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. Doy vueltas en el aire y grito alabanza. ¡Bien fuerte! Sube, 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 sube. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. Aleluya. ¿Usted cree que estamos para esta? Que Dios da fuerzas y multiplica fuerzas, porque Dios es muy generoso y su gloria desciende con poder para aquellos también que tienen su deseo de que algo bueno de Dios ocurra en su vida. Recuerde aquella palabra de Jesús
que eso es tan claro y evidente, ¿eh? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre. Por eso cuando decimos abra su corazón, ábrase, abra su vida, no es poca cosa, porque el Señor está, su gloria está, y muchas veces nosotros estamos cerrados. Estamos muy felices, como decía hace un momento, de recibir aquí en este santuario a este siervo de Dios, que juntamente con su esposa son pastores de una obra muy importante, como es toda obra para el Señor, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Así que recibimos con mucha alegría, con mucho amor a este hermano uruguayo, siervo de Dios, pastorazo. Venga a traernos la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Que ese aplauso sea al Señor, ¿eh? Al Señor el aplauso, claro que sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. ¿Sabe que con esto de las presentaciones, a mí siempre me gusta contar una historia? Hace unos años atrás estaba el barco Dulos. ¿Quiénes conocen el barco Dulos? Ese barco que recorre los mares, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Y en Fraivento se había hecho una concentración, 4.000 personas, íbamos a anunciar el Evangelio, y una señora de Gualeguaychú se acerca y me dice: mire, pastor, yo vengo a traerle un testimonio bien alentador. Yo le digo: gracias, hermana, porque todos necesitamos aliento. Dice: usted sabe, yo padezco insomnio y todas las semanas lo escucho por televisión. Y cada vez que lo escucho a usted, me quedo dormida, hermano. Yo le dije: hermana, no sabe lo que me alienta. Yo le pido a todos los que nos están escuchando en esta hora que no me alienten, por favor. Por eso el pastor los hizo saltar a todos, ¿verdad? Dijo: antes de que... Bueno, qué alegría, qué lindo es estar en esta iglesia que está siendo un testimonio y un referente para toda América Latina, ¿eh? Ustedes saben que están siendo escuchados en todo el continente. Y Dios está haciendo una obra también en esta ciudad. Dios bendiga a los pastores, a los líderes, a todos estos hermanos que están sirviendo al Señor en diferentes obras también, y a todos ustedes que Dios les está usando en grupos caseros, en diferentes ministerios. Este es un congreso ministerial. Y por eso no quiero hablar hacia la iglesia, le quiero hablar al ministro, a la persona. Y aunque aquí hay una multitud y hay gente en la calle y hay gente en diferentes salones y miles nos están escuchando por televisión, yo le quiero hablar en el nombre de Jesús a la persona. Solo Dios sabe cómo usted llegó a este lugar. Solo el Señor sabe sus necesidades, sus frustraciones, sus luchas, sus anhelos, sus tentaciones y hasta los pecados que se esfuerza en esconder. Aquellas cosas que están tapadas, que las hemos adornado, ese personaje que hemos creado, mítico, de leyenda, importante, lleno de entusiasmo hacia los demás, pero que en el fondo guarda angustias, dolores, luchas y tristezas. Hace un tiempo atrás leí una obra de Paul Tournier, El personaje y la persona. Y los ministros del Señor muchas veces tenemos un personaje creado. Sabemos cómo actuar ante la gente, cómo manejar un público, qué es lo que se estila en una iglesia, cómo enfervorizar a una multitud, cómo hacer que la gente responda. Tenemos
todos los elementos, las herramientas y la experiencia para llevar la cosa hacia donde queremos. Un personaje creado y que a veces lo alimentamos, lo embellecemos, lo queremos mostrar elegante, pero que dista mucho de la persona, de quiénes somos realmente. Usted conoce a Shakespeare. Es un notable escritor cuyas obras han sido referencia para los amantes de la literatura. Entre ellas se destaca a una que tiene como personaje principal a un joven llamado Hamlet, a quien se le describe como idealista, apasionado, entusiasta, pero que luego de vivir algunas contrariedades, se formula aquella famosa interrogante existencial. ¿Cuál era? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Ser o no ser? La alternativa es esta. ¿Sabe lo que estaba queriendo decir a través de esta reflexión? Las verdaderas potencias y las verdaderas dificultades no se encuentran fuera de nosotros, sino en el interior de nuestra existencia. No es lo que sabemos, no es lo que tenemos, no es las frustraciones, no es las luchas, no es la oposición lo que realmente cuenta, sino quiénes somos ante la atenta mirada del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel fue a buscar un monarca? Israel quería tenerlo como los demás pueblos, que tuviera pinta de rey. Alto, esbelto, guerrero, que manejara bien las armas, un hombre elocuente, un hombre que moviera multitudes. Esas eran las características de los reyes de la tierra. E Israel quería un rey como los demás pueblos. Y así se lo pedía el Señor. Y apareció el profeta y fue a la casa de Isaí. Y fueron apareciendo uno tras otros. Y todos decían, este es el elegido. Esta es la persona adecuada. Esta es la persona que va a ser el rey de Israel. Pero iban pasando uno tras otro. Y Dios decía, no, este no es. Este no es. Y dice, ¿no tendrás algún hijo más? Y el padre tiene que pensar si tenía otro hijo. Y dice, ahora me acuerdo que tengo otro hijo. El que nadie imaginaba, el que nadie soñaba. La Biblia dice que lo trajo detrás de las majadas de las ovejas. Dicho de otra manera, no apareció con fragancias francesas, apareció con olor a oveja. Y ese hombre llenó el escenario y el lugar con ese aroma que hizo huir a los que le rodeaban. Y entonces Dios dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Y yo digo, amén. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿qué mira? El corazón, ese lugar insondable que a veces nos engaña, que nos miente, que la Biblia dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas, viene el Espíritu Santo para indagarlo, para tratarlo, para tocarlo. Y David, aunque seas el menos pensado, aunque todos te hayan descalificado, aunque no reúnas las condiciones humanas para un monarca, Dios te ha elegido. Y aunque tú llegaste a este lugar quizás pensando que no eres útil, que no podrás, que nunca calzarás los zapatos de un rey, Dios te dice, yo te he elegido y te traje a este lugar porque tengo una palabra para tu persona. No me importa si llenas un templo con multitudes, no me importa si tú calificas según los criterios del mundo.
Dios te dice, tengo una palabra para ti porque te quiero utilizar de manera única y singular. Jesús es nuestro paradigma ministerial. En Él se ejemplifican los rasgos, las actitudes y las conductas que todo siervo de Dios debe tener. Todos hemos tenido modelos en el ministerio. Hubieron personas que nos inspiraron, que nos fueron de ayuda, de apoyo, de aliento. Pero ninguno como Jesús. Él es perfecto, Él es único, Él es el santo. Y tenemos que mirarle a Él para reunir las cualidades adecuadas a la hora de salir al ministerio. Y Jesús enfrentó la lucha del ser. Y si hay algo real en Latinoamérica, es que la iglesia del Señor está enfrentando una crisis de identidad y se está preguntando quiénes somos. Y los ministros, los siervos del Señor, enfrentamos la crisis del ser. ¿Quién soy yo ante la atenta mirada del Señor? No qué hago, no qué tengo, no qué sé, sino quién soy ante los ojos del Señor. Y Jesús dijo, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? También hagáis. Y Jesús tuvo que enfrentar sus valores, sus principios y su conducta luchando en fuertes tentaciones en el desierto. Y yo les invito a ir a la Biblia para leer en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Qué lindo es en una iglesia el ruido a Biblias que se abren. ¿Y sabe qué lindo, pastor? Porque cuando tiro un texto a medias, me devuelven el texto entero. Eso significa que la iglesia conoce la Biblia. Y sería lo normal en cualquier iglesia, pero no lo encontramos en todos lados. Hermanos, amen la Biblia, lean la Biblia, que siempre se sienta ruido a Biblia en la congregación. San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. La tentación es real no solamente en aquellos que comienzan en la fe, sino también en aquellos que tenemos años y ministramos en el nombre del Señor. Las tentaciones tienen 4 fuentes muy concretas. Una de ellas, necesidades insatisfechas. Puede ser en el área sexual, económica, afectiva. Necesidades insatisfechas abren la puerta para la tentación. También la tentación viene de errores conceptuales. Usted fíjese que el diablo le vino a decir al Señor, escrito está, y quería con la misma Biblia argumentar para hacer tropezar al Señor.
La tentación también surge de heridas no sanadas o no tratadas. Hombres y mujeres que fueron duramente tratados. Personas que fueron violadas o abusadas en su niñez. Personas que fueron descalificadas vez tras vez por sus padres, por sus compañeros de trabajo o aún han sentido rechazo en la iglesia, son personas vulnerables a ciertas tentaciones. Y allí aparecen puertas que se abren para que el diablo pueda lograr sus objetivos. De la mitología griega recogemos un ejemplo de un hombre llamado Aquiles, que su madre quiso hacerlo invencible y lo llevó hacia el río Estigia, lo sumerge en el río, pero como lo había tomado del talón, esa parte quedó al descubierto y por lo tanto se transformó en la zona vulnerable de su vida. Y cuando fue a una guerra en Troya, una flecha envenenada dio en el talón y Aquiles murió. ¿Saben por qué? Porque no había sido totalmente sumergido en el río. Usted sabe que nosotros hemos sido sumergidos en las aguas salutíferas que nacen de la presencia de Dios. Hemos entrado al río a veces hasta los tobillos, a veces hasta las rodillas, a veces hasta los lomos y algunos podemos llegar a nadar en el río de Dios recogiendo todo el fruto de sus orillas. Pero pueden ser que áreas de nuestra vida no hayan sido sumergidas en la presencia de Dios y estemos luchando con eso. Y usted sabe a qué me refiero. Y el Espíritu de Dios hoy le está diciendo, ahora le está diciendo, directamente a su vida, cuáles son esas áreas que aparecen como fuertes tentaciones. Observemos qué pasó con Jesús. Fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Dios a veces nos lleva a zonas áridas, desérticas, donde no hay agua, donde no hay personas, donde no tenemos nada de lo cual sostenernos, estamos solos nosotros y Dios, nadie nos controla, no hay cámaras de televisión, el personaje se cae, estamos Dios y nosotros, y ahí se revela quiénes somos realmente. Si somos auténticos, si somos fieles, si somos simplemente una caricaturización de lo que es un cristiano o vivimos en la unción y gracia del Espíritu Santo. Y allí Jesús fue llevado al desierto y enfrentó la crisis del ser. La primera tentación era ser o tener. Di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás es un perfecto estratega en los embates contra el hombre. No apareció en el primer día del ayuno del Señor. Apareció luego de 40 días de ayuno y oración, cuando el Señor realmente empezó a sentir hambre. Y no era apetito, era hambre a causa de un ayuno prolongado. Y es más, viene a atacar la misma identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, y le empieza a sembrar la duda. ¿Eres o no eres? ¿Ser o no ser? ¿Quién eres realmente? Porque si tú eres hijo de Dios, actuarás con una conducta recta, limpia, santa. Tu identidad, tu señal, tu marca, va a decir tu realidad espiritual. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En cuántas ocasiones hay siervos del Señor desanimados? Pasan los años y no pueden consolidar una situación económica favorable. No tienen un sistema de salud adecuado, no pueden concretar una vivienda, mandar a sus hijos a estudiar. Llegan los años de jubilación y se preguntan, ¿qué habrá de ser con mi vejez? Y aunque vivimos dependiendo de Dios, también las realidades económicas nos rodean.
Y vivimos en un tiempo de posmodernidad, donde hay una fiebre de tener, exhibir, donde se nos dice, lleve ahora y paguen cómodas cuotas mensuales. Y empezamos a meternos por fe. Y nos endeudamos por fe. Y entramos en el clearing por fe. Y terminamos presos por fe. Tú tienes que tener. ¿Dónde está la señal del Hijo de Dios? Así como el diablo quiso engañarlo con la palabra, empiezan a surgir teologías que intentan brindarle al hombre lo que él está buscando. Y en los últimos años ha surgido con fuerza lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y aunque ellos dicen valorar lo espiritual por encima de cualquier cosa, en el fondo la doctrina es la siguiente: si Dios está contigo, tú tendrás que tener riquezas y abundancia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si tú estás en pobreza o estás en necesidad? Sabes, hace años atrás, yo estaba en Colombia predicando en un congreso de pastores de la asociación Billy Graham y me reuní con un grupo de pastores que estaban en las zonas de las guerrillas. Pasando necesidades, me contaban de sufrimientos, de pastores asesinados. Y yo, que soy tan inteligente, lo primero que se me ocurrió decirle fue, ¿y por qué no se van de ahí? ¿Sabe lo que me respondió aquel pastor? Porque Dios nos llamó a estar ahí y sufrir y morir por Cristo. ¿Me entiende? Salí avergonzado de aquel lugar. Salí avergonzado. Hay hombres y mujeres en este tiempo que están dando su vida por Jesús y no les interesa ni su propio cuerpo, ni su salud, ni cuánto habrán de tener. Ellos aman a Cristo. Yo provengo, mis ascendientes son armenios. 1,5 millones de ellos fueron asesinados en un genocidio por el Imperio Turco. Salieron hacia otras naciones con miseria, con privaciones. Les quitaron sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias. Les mataron sus hijos. Pero no les pudieron quitar la fe en Jesucristo. Y a donde fueron fieles al Señor, se reunían en su nombre y le adoraban. La Biblia dice que algunos, cediendo a las tentaciones del tiempo moderno, empiezan a lanzarse detrás de bienes materiales y toman la piedad como fuente de ganancia. No hay una vocación de servicio, hay una vocación de que lo sirvan. Proclaman una riqueza que la viven solo los que la proclaman, pero el resto del pueblo sigue empobreciéndose. La Biblia nos dice que había gente a la cual Jesús le tuvo que decir, ustedes me siguen por el pan que perece y no me están siguiendo por quién soy yo, el Salvador del mundo, el Redentor, el que perdona pecados, el que murió en la cruz, el que derramó la sangre, fue sepultado, resucitó, ascendió y volverá. Ese es Jesús. El Hijo de Dios pudo haber hecho un milagro, pero nunca lo hizo en beneficio propio. Siempre lo hizo por amor a los demás. El desierto estaba lleno de cantos rodados calizos que en tamaño, forma y color se asemejaban a pequeñas piezas de pan. Y él pudo haber dicho, piedras, conviértanse en pan. Y aquello hubiera sido una panadería maravillosa. Hubieran venido de todas partes del mundo a comer. Pero Jesús les dice al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo alimento mi alma de algo más importante. La palabra de Dios es alimento para mi vida. Y hasta es un postre porque es más dulce que la miel. Estas palabras que pronunció Jesús.
Las trajo recordando lo que sucedió en el pueblo de Israel, cuando ellos anduvieron errantes, no 40 horas, no 40 días, no 40 semanas, no 40 meses, sino 40 años. Y el pueblo clamaba, Señor, suple nuestras necesidades. Pero Dios escuchó a su pueblo y les envió maná. Todos los días ellos comían, pero Dios a ellos no les permitió amontonar. Eran llamados a algo absolutamente distinto. Cuando tú tomas la Biblia en 2 Timoteo y empiezas a leer ese pasaje, encuentras 4 relaciones con el dinero. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El sustento, el abrigo, sin duda la pobreza y necesidad es dura. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La segunda relación con el dinero, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y codicias necias y dañosas. La tercera relación con el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y la cuarta relación con el dinero, manda a los ricos de este siglo que no pongan la esperanza en las riquezas, sino que sean generosos y que disfruten en Dios, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren las 4 relaciones. Y yo creo que aquí habemos personas con diferentes niveles económicos. Y tenemos que aceptar aquello que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Pero lo que sí tengo claro es que lo material no nos debe desviar del propósito de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermana y hermano, el Dios que te llamó es el Dios que te proveerá. No busques en los subterfugios de la economía mundial, de los poderosos, del valor del dólar, de las tarjetas de crédito, el sustituto a la provisión de Dios. Dios te habrá de dar en abundancia y el Dios poderoso te enviará el maná. Depende de Él, confía en Él. Dios suplirá. Ser o tener. La segunda tentación, ser o aparecer. Dice que les llevó hasta el pináculo del templo, el lugar más alto del edificio. Allí se paraba todas las mañanas un hombre con una trompeta en la mano y convocaba al pueblo diciendo que ya estaba todo pronto para el sacrificio de la mañana. Era una escena emocionante, vestido con sus ropas sacerdotales. La trompeta metálica brillaba con los rayos intensos del sol, el cual iluminaba a todos los que estaban en aquel lugar. Su persona se elevaba por encima de todos, por eso estaba en el pináculo. Y hacer sonar la trompeta lo distinguía del resto del pueblo. Pero el tentador va más allá. Le dice, Señor, no solo toques trompeta, además tírate desde el pináculo del templo y allí vendrán ángeles para sostenerte, para levantarte. Y cuando tú estés por caer, allí aparecerán los ángeles y te levantarán y te llevarán al lugar más elevado. Tu fama alcanzará la cúspide. Tu autoestima se elevará hasta las nubes. Dejarás de ser el simple hijo de José y María para transformarte en un ser sumamente importante. Y algo más, Jesús. ¿Tú te diste cuenta que hay uno que está ahí subido? Ese está ocupando el lugar que a ti te pertenece. Y tú podrías subirte al pináculo y empujarlo. Y decirle, en el nombre de Jesús te empujo. Porque ese lugar está reservado para mí.
y dos no lo pueden ocupar. Y tú sabes que a veces en el servicio cristiano pasan cosas similares. Las personas están buscando que alguien valore lo que hacen. Subirse al pináculo del templo, en las reuniones interdenominacionales, en los eventos denominacionales, siempre son los mismos que hacen tocar la trompeta y desafinan. Y a mí nadie se acuerda que yo también sé tocar trompeta. ¿Hasta cuándo me tendrán de esa manera? Señor, a ese que está haciendo sonar trompeta, o tú te lo llevas o yo te lo mando. Lo tiro, lo empujo, te ayudo, Señor, a que este se vaya a tu presencia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y además por experiencia, por trayectoria, por años, por dones concedidos, yo soy la persona adecuada para estar en ese lugar. Y fíjate que el diablo es un productor televisivo tremendo, porque le habrá dicho, las cámaras vendrán a ver ese momento emocionante cuando tú te largas. Y además es un teólogo eficiente, porque viendo que Jesús había utilizado la Biblia, ahora empieza a usar los recursos bíblicos para generar que Jesús se tire. Te gusta hacer sonar la trompeta, ¿verdad? Nos gusta. ¿Qué pasa que no se acuerdan de mí? ¿Qué pasa que siempre están los mismos? ¿Seré llamado yo, Señor? ¿O serán otros llamados? Escucho que algunos levantan catedrales, tienen multitudes, van a grandes congresos, y yo siempre estoy en la misma. ¿Soy o no soy? ¿Escuché un llamado divino o un llamado telefónico? Señor, ¿será tiempo que abandone esto? Siempre ha seducido a los hombres el llamar la atención. Y hasta nuestros púlpitos y nuestra forma de presentarnos tiene esas características. Yo estoy en el pináculo ahora. Por favor, nadie venga a empujarme. No es una trompeta, pero es un micrófono, se parece bastante. Y los ojos de todos se centran en ese hombre que está en el pináculo. Es atractivo, es tentador. A la carne le gusta, a la carne le atrae. Y por eso muchas veces pasa lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. ¿Saben cuántos conflictos se generan entre aquellos que son llamados a ser siervos de Dios por hacer sonar la trompeta en el pináculo? Codiciamos, deseamos, podemos llegar a celar, matar de envidia, y no vamos a alcanzar, porque Dios nos pondrá a cada uno de nosotros en el lugar que Él ha decidido. Y pobre aquel que se autoproclame, porque no será la proclamación de Dios, sino la proclamación humana. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos salieron en el nombre de Jesús a predicar con gran entusiasmo? Y volvieron gozosos, eufóricos, porque habían penetrado con éxito en el mismo reino de las tinieblas. Y le dicen, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Ellos habían ido en el nombre de Jesús y los demonios se escapaban. Pero Jesús les dice algo. No se alegren de que los demonios se les sujetan. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús no rechaza el ejercicio en excelencia de los dones. Jesús no rechaza un ministerio fructífero, pero Jesús les está diciendo, lo realmente trascendente y valedero no es nuestras aspiraciones humanas, no es nuestras apariciones en lugares emocionantes. Lo que realmente deben enfatizar es la reafirmación del ser, de quiénes son en Cristo Jesús. El nombre de ustedes
está en el libro de la vida. ¿Sabe, mi hermano, si hay algo que me está preocupando? Capaz que porque me estoy volviendo más viejo. Es que un día, cuando llegue el fin y me presente ante el Señor, en la morada celestial, y Él esté allí en el trono gobernando todas las cosas, que Él me pueda decir, que al único que pueda escuchar esas palabras maravillosas: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, yo creo que realmente un ministerio es fructífero si al fin puede escuchar esas palabras de Jesús. Trabaja como para agradar al Maestro. Trabaja en el servicio del Rey de Reyes. Él te ha dado dones, ministerios. Hazlo con gozo, con alegría. Sirve al Señor, sirve al prójimo, sirve a los hermanos. Gana las almas que están en el infierno y tráelas a los pies de Jesucristo. Invítalos a que reciban a Jesús como el Señor y el Salvador. Y ora con ellos para que lleguen a entrar al reino de la luz. La tercera tentación: ser o poder. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Desde un pico alto en Jericó se contemplaban todos los caminos que llevaban hacia los grandes imperios de la historia: babilonios, griegos, egipcios, y en ese momento estaban siendo dominados por el imperio romano. Y entonces el diablo viene con fuerza y vigor y le dice: yo te voy a dar un vasto imperio, un gran reino, y te voy a facilitar el camino. Lo único que tienes que hacer es levantar un poquito el pantalón o la túnica, y luego te postras y me adoras un minutito, 60 segundos por reloj. Te tienes que postrar y adorarme. Y le estaba marcando el camino ancho y fácil para intentar hacer el propósito de Dios para su vida. ¿Sabes que a veces los evangélicos hemos salido de lugares muy humildes, nos convertimos a Cristo, y el Señor nos empezó a llevar ante personas y personalidades, y nos empezó a colocar ante micrófonos, y nos empezaron a pedir nuestra opinión, y empezamos a salir por las calles y la gente empezó a decir: queremos saber su opinión sobre esto y sobre aquello, y la gente venía y se sacaba foto con nosotros, y nos hizo el diablo empezar a sentir importantes. Y luego vienen los políticos y nos empiezan a rodear. Nosotros queremos favorecer a su iglesia, a su prédica, a su mensaje, si se une a mi partido. Es sencillo. Usted se saca una foto conmigo y le dice a los miembros: este es el hombre de Dios para el país. Y además les vamos a sacar leyes que van a favorecer a la iglesia. Les prometemos que la despenalización del aborto no la vamos a hacer avanzar. Les prometemos que el matrimonio entre homosexuales y lesbianas jamás será posible. Nosotros creemos en los valores de la familia. Yo le puedo dar todos los discursos que los políticos le dicen, tratando de seducirnos para que entremos a hacer crecer el reino de Dios con las armas del reino de las tinieblas. Escuché a un político uruguayo decir que la política tiene el germen de la corrupción. ¿Y saben una cosa? Acá está el hermano Pedace, que dentro de poco lo tendremos en nuestra iglesia. Seguramente van a haber políticos, seguramente van a haber personas vinculadas a ese ámbito en una cena que vamos a hacer para dar testimonio.
Pero no los traemos para tener romances con el poder político, sino los traemos para que ellos vean que hay una vida superior, que nace de un encuentro con Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que no habrá nación próspera si no está Jesucristo señoreando. Los políticos pueden legislar, pero jamás van a colocar la ley moral en el corazón. Los economistas luchan por abatir la inflación, pero nunca van a poder controlar la injusticia y la avaricia que hay en el corazón de los hombres. Los políticos intentan darnos sistemas educativos que nos favorezcan, pero hasta donde yo sepa el teorema de Pitágoras y todo lo demás no satisface las necesidades espirituales del hombre. Solo Jesucristo, cuando viene a instalar su reino y se transforma en el Señor, en el dueño, en el jefe, en el amo, las naciones son cambiadas, los pueblos son transformados y la gente nace a la vida espiritual en Cristo. Por mi parte, yo he consagrado mi vida a predicar el Evangelio de Jesús, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso cuando Satanás viene con fuerza le digo, al igual que Jesús: vete, Satanás, tu propuesta tiene el calor y el color del infierno. Vete, Satanás. Al igual que Jesús, los siervos de Dios decimos: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos. El Espíritu de Dios está sobre nuestra vida y pídele: Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de tu vigor, Señor. Hace unos años atrás me encontraba en el Líbano. En las afueras de Beirut hay algunas ruinas del viejo imperio romano. Me llevaron a conocerlas y vi una enorme cantidad de piedras tiradas. Entonces me paré sobre las piedras y quien me llevó me explicaba toda la grandeza del imperio. En un momento miro todo eso allí y digo: imperio, vos fuiste grande y tremendo, dominaste al mundo por 4 siglos, recluiste a la iglesia en las catacumbas, mataste cristianos, los arrojaste al circo romano, te sentiste grande y poderoso, pero imperio, yo estoy parado sobre tus ruinas y la iglesia de Jesucristo sigue viva y predicando la palabra de Dios. Y allí me puse a cantar un himno que aprendí en mi niñez. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hoy también, la iglesia de Jesús y los ministros, los siervos, las siervas, estamos enfrentados a una crisis de identidad y se trata de ser o no ser. Y Jesús no vino a ceder ante las tentaciones del diablo, sino que vino a deshacer las obras del diablo. Pero cuando yo soy, no hay problema en tener, porque todo lo que tenga va a ser para el beneficio de la obra. Cuando yo soy, no hay problema en aparecer, porque cada vez que me presente,
será para bendecir al pueblo de Dios y traer a los pecadores a los pies de Cristo. Cuando yo soy, no hay problema en el poder, porque todas nuestras influencias y conocimientos serán volcados para la grandeza del Señor. Lo importante es, en definitiva, lo que somos. Estaba en una campaña evangelística y se me acercó un periodista y me hizo una pregunta. Según su opinión, ¿qué espera la gente de usted como pastor? Le digo, lo mismo que espera Jesús. Integridad, autenticidad y transparencia. No hay mandato en la Biblia que diga que un pastor tiene que llenar templos, manejar los idiomas originales, hebreo y griego, haber asistido a un seminario. No dice que debe tener elocuencia, prestigio. Nada de eso son las condiciones para servir al Señor. Aunque nada de eso es malo en sí mismo. Pero la Biblia dice que sea irreprensible. Por eso yo quiero ser en esta hora auténtico. Que mi personaje se deshaga en la presencia de Dios para que Dios trate con mi persona. Y yo quiero terminar orando, mi hermana esta parte. Y yo te invito a que cierres los ojos para orar, solo para no distraernos. Que cierres los ojos para orar. ¿Por qué no dices con el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y mientras todos estamos así, en esta actitud de oración, permite que el Espíritu Santo te muestre qué área de tu vida tiene que ser tratada por Él. Para que tú seas realmente, seas de Dios, seas auténtico, íntegro, santo, santa, puro, limpio ante el Señor. Tú sabes, ¿hay algún pecado con el cual viniste y nadie sabe, nadie conoce? ¿Lo has disimulado muy bien? ¿Lo has barnizado? Díselo al Señor con nombre propio. No le digas, Señor, tengo una debilidad. Dile cuál es la debilidad. ¿Es un pecado sexual? ¿Adulterio, fornicación, tendencias homosexuales? Díselo al Señor. ¿Es un pecado con el dinero? ¿Estás siendo deshonesto? ¿Estás desviándote de los caminos de Dios y de la casa de Dios por el dinero? Tu prestigio, tu fama, tu gloria te está llevando a enfrentarte con los hermanos. Dile, Señor, hay celos y envidia en mi vida, perdóname, Señor. Habrá otra cosa que tú conoces y el Espíritu te está mostrando. Dile a Dios que te lo muestre. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Y aquellos que están siendo tratados por el Señor en cualquier rincón de este templo y aún en los salones, que yo no los puedo ver, pero hay pantallas, aún los que están en la calle o aún los que están en cualquier lugar de América mirando este programa. Yo te invito a que si estás siendo tratado por Dios, te pongas en pie allí donde estás y voy a orar por vos. Señor, en esta noche, tú has visto todas estas personas que se han colocado en pie en este templo, Señor.
Yo veo multitudes, Señor, pero tú ves individuos, ves personas, Señor, personas que están sedientas de ti, necesitadas de ti, Señor. En tu nombre precioso, Señor, te pido que toques esas vidas. Te pido que les des victoria, Señor, sobre cualquier tentación y pecado. Que elimines, Señor, esa lucha, ese talón de Aquiles de sus vidas. Que lo quites, Señor, en esta hora. Quítalo de sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, quítalo. Que comiencen a vivir una vida libre, Señor. Que sean realmente. Que se rompa el personaje y tú trates con la persona, Señor, en lo profundo del alma. Señor, en esta hora, renueva a tus siervos y siervas en este lugar, Padre. Señor, gracias por la victoria que estás dando. Sácales ese peso, esa mochila de encima en esta hora, Señor, y a los libres para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.